Hola gente, buen día, ¿cómo están? Hoy quiero que me acompañen a conocer Stratford-upon-Avon. Stratford-upon-Avon. Esta ciudad, que es una ciudad bastante chiquita, que queda en el sur de Inglaterra, podríamos decir. Y es la ciudad donde nació William Shakespeare, que seguramente lo deben conocer. Hoy no trabajo y quiero aprovechar para ir y hacer un viaje express, de estos que hago de un día. Voy y vuelvo en el mismo día, porque es mucho más económico, no tengo que pagar hotel ni nada. Así que es un viaje así, bastante rapidito, de un par de horas. Por lo menos 8 horas voy a estar en Stratford-upon-Avon y les voy a mostrar las cosas más importantes y los lugares más interesantes para conocer en un día. Y esto vale por si están en Londres de turismo o en la ciudad en la que estén y quieran viajar un día y volver. Por ejemplo, desde Birmingham, del lugar donde yo vivo, es 1 hora en tren. Ahora mismo me estoy yendo a la estación de tren, que me está esperando una amiga, Hannah, que es inglesa, así que hoy no voy a estar viajando sola. Por suerte me va a acompañar mi amiga. Nos conocimos con ella en el trabajo hace un par de años atrás, así que bueno, creo que va a ser un muy buen día. Lo único que estamos en Inglaterra y está lloviendo y nublado. Pero bueno, ni siquiera me llevo paraguas. El paraguas acá en Inglaterra a veces no vale la pena porque hay tanto viento que no sirve de nada. O sea, yo creo que dentro de unas horas tendría que estar nublado y tendría que parar de llover. El tren sale en 1 hora, así que ya me tengo que ir. Así que bueno, espero que les guste. En el tren yendo a Stratford-upon-Avon. Estoy acá con Hannah. Pensaba ir caminando hasta la estación, pero me tomé el bus porque salí un poco tarde y se retrasó bastante, pero llegamos a tiempo, así que ahora estamos yendo a Stratford y bueno, llegaremos en media hora. Hi, I'm Hannah from Birmingham and we're going to Stratford. Tastes better, darling. So this one is a caramel one. It is, darling. Do you want to try? Yeah. Them on the high street. Come and try, guys, some caramel rum. It's an amazing after-dinner drink. Muy bueno. Nice It's really good. on ice cream. Oh my god, I want more. This is Hannah está viendo plantitas. Which one do you like? This one. Oh my god, that one is beautiful. And the monstera. Oh. La tiran 20 libras, chicos. Irse el negocio. O sea, compran por mayor en Perú, en Ecuador, cosas bonitas y las traen acá. Bueno, en otra Argentina también. ¡Ah, las colitas! Me muero. 2 libras sale. Esas son las que yo vendía cuando vendía en la calle, en la feria. Ponchos. Bueno chicos, ya está saliendo el sol, la verdad es que hace un poquito de calor, está ventoso pero está lindo y vinimos a esta feria que vende un montón de cosas divinas. Me compré un ron con gusto a caramelizado, increíble, tiene un gusto a dulce de leche, una cosa así. Y ahora vamos a comer algo y seguimos, así tenemos pilas y fuerzas. Vamos a comer algo vegetariano y seguimos con el viaje. Estamos buscando algo vegetariano.
Miren esa puertita, díganme si no es como Alicia en el País de las Maravillas. Es mínima, es mínima. Bueno, primero lugar que encuentro que tiene el techo de paja como se hacía antiguamente. Muchas de estas casas tienen este tipo de diseño y el techo de paja. Igual, si se fijan bien, es una casa falsa, en realidad es ladrillo y no es una casa Tudor verdadera, pero la idea está bastante buena y es una taberna, dice. En realidad es un bar, un pub. Es una casa Tudor bastante antigua y bastante bien conservada. Y le cambiaron el techo también. Hermoso este lugar, chicos. Es hermoso. Bueno, chicos, estamos en la puerta de New Place, que es la segunda casa, el segundo terreno que compró Shakespeare. El dueño nuevo la derribó, la tiró, y porque venían todos los turistas o todas las personas a verla. No eran turistas, eran gente que ya reconocía a Shakespeare y venía al lugar, así que el hombre agarró y derribó la casa. Pero bueno, acá está la entrada del museo y ahí adentro está el resto. El tema es que hay que pagar y venimos con un poco bajo presupuesto, digamos, así que no vamos a entrar lamentablemente. Pero bueno, si pueden venir seguramente debe estar bueno y se los recomiendo. Nos acaban de confirmar que sale 13 libras, 13 pounds para poder entrar. Próxima vez vengo y entro, pero no lo tengo, la verdad. Esta iglesia fue fundada en 1269. Me encantaría tener una de estas casas, chicos, así. Estas son las casas Tudor también que estábamos viendo antes. Se ven bonitas, sobre todo con las cañerías afuera, como esa. Esto es un teatro que es el Royal Shakespeare Company, con esa pronunciación horrible. Y acá enfrente me decía mi amiga que suelen quedarse los actores acá en este lugar cuando tienen que actuar o algo, tienen una obra. Miren qué bonitas estas casitas. Esas ventanas me vuelven loca. Chicos, miren, si vienen se pueden tomar este botecito que es como un tour que te lleva por los canales de Stratford upon Avon. Van por el río Avon.
por el río Avon. El nombre viene de eso. Creo que Stratford, significaba calle en inglés antiguo y Avon es por el río. Entonces como la calle que está cruzando el río, eso significa el nombre de la ciudad, si no me equivoco. Miren este botecito, chicos. Vende helado. Le damos a Shakespeare comiéndose un helado. Great. Henry, how is it living here? Do you like it? I think it's very quiet. Yeah, I mean, it gets very busy as it is today. Yeah. So, but you know, it's quiet sometimes. It's quite nice. Have food court. ¿Qué dicen? ¿Nos subimos o no nos subimos ahí? Sale 6 libras nada más. Así que me voy a sacar las ganas ya que en London Eye es más caro. Y bueno, este es más chiquito. Tengo que confesar que me da un poco de miedito, ¿eh? La última vez que hice esto fue en Kobe, en Japón. Y nada que ver comparado con el London Eye o la que está en Tokio, que son enormes. Hay una obra de teatro gratuita en el parque, obvio, todas historias de Shakespeare. Acaban de dar la obra de teatro y recién la señora que estaba ahí en la puerta me contaba que son los chicos del conservatorio de Birmingham que se egresaron y nunca pudieron mostrar su obra, ¿no? Su trabajo, lo que estudiaron. Así que vienen acá a hacerlo gratis y está muy bueno porque ahí si ven, marcan acá en el pasto. Nos quedamos sin lugar, pero nos dijeron que nos podíamos quedar acá. Así que, bueno, nos vamos a sentar. Ahí llegaron los helados. Good Monsieur Charles, what's the new news at the new court? There's no news at the court, sir, but the old news. That is, the old Duke has been banished by his younger brother, the new Duke. And 3 or 4 loving lords have put themselves into voluntary exile with him, whose lands and revenues enrich the new Duke. Brilliant, young man! If I had a thunderbolt in my eye, No more! No more! Hey! How dost thou, Charles? he cannot speak, my lord. So bear him away. I was the impression that he carried away upon hers. Throw some of them at me. Miren todas estas plantas que tienen acá. Todo arriba del bote. Flor de casa se hicieron.
yo me hubiese caído. Miren cómo abre ella la compuerta. Miren, así la traban bien. Miren, ahora va a cruzar ese bote enorme que viene ahí. Ya abrió la compuerta. Va a cruzar, se va a quedar acá atascando un ratito y tienen que abrir la otra compuerta hacia atrás. Esta piba hace de todo. Muy bien. Aparte es re jovencita. Ahí se cierran. Ella ayuda a cerrar. Todo este parque es enorme, dan toda esta vuelta y tienen de todo para ver. Es hermoso, es enorme, enorme, miren todo lo que es. Hoy no me da el día para recordarlo, pero que voy a volver. Y ahora vamos a cruzar el puentecito y vamos a ir a la iglesia donde está enterrado Shakespeare. Bueno chicos, llegamos a esta iglesia que es donde está enterrado Shakespeare con la familia también. Se llama la Sagrada Trinidad, creo que se traduciría. Y bueno, vamos a ver si podemos entrar. Sé que para ver la tumba de Shakespeare hay que pagar. Y como ustedes pueden ver, hay muchas tumbas alrededor de toda la iglesia. Y eso se da en toda Inglaterra. En toda Inglaterra van a ver que siempre hay muchas iglesias o catedrales que están llenas de tumbas. Y por lo general son antiguas. Y eso es algo que no se da en todos los países. Por lo general los cementerios están aparte. O el cementerio tiene una especie de iglesia. Pero no todas las iglesias tienen como tumbas, ¿no? Y acá lo van a poder ver. Cerraron ahí con esta cuerda la tumba de él. Bueno, al final no nos cobraron para poder ver la tumba de Shakespeare. Se suponía que antes te cobraban, pero aparentemente no. Así que lo único que pide es una donación módica de 5 libras o de 10 libras. Pero sí, la verdad es que está hermosa la catedral, es súper antigua, es hermosa. Acá en esta catedral o en esta iglesia fue donde él se bautizó. Así que imagínense la cantidad de años que tiene esto. Estamos hablando del siglo XVI. Un montón. Hermosa. The Weeping Chancel and a few others like it of the same period.
Lo que la señora nos estaba diciendo es que en la iglesia, si uno se para directamente ahí, se ve doblada, se ve como que es así. Les inspiraron porque Jesús, cuando lo mataron, está crucificado, la cabeza va de costado. Entonces por eso lo hicieron así. Ven que no está perfectamente alineado. Muy interesante. Bueno, vuelvo a explicar porque no pude hablar tanto en la iglesia, porque la verdad es que había como mucho ruido por un lado y por otro lado es una iglesia, así que no puedo hablar mucho. Y acá fue bautizado Shakespeare y por eso también está enterrado acá junto a su familia. Y por si no lo saben, él murió en el 1616, no en el año 2021 como dijo esa señora en el noticiero en Argentina. Pero bueno, sí, murió hace muchísimos años atrás, por supuesto. Y sinceramente la iglesia es hermosa, pero no nos cobraron nada. Lo único que nos dijeron es si podíamos donar, y hay muchas señoras que están ahí como voluntarias trabajando y nos explicaron un montón de cosas súper divinas, así que bueno, si ustedes pueden dejar algo, una donación, estaría genial. Mire quién está. Nuestro amigo. Sigue ahí parado, él va parado ahí arriba del barco, no sé cómo no se cae. Bueno chicos, llegamos a la casa donde se supone que nació Shakespeare. Aparentemente está cerrada. Sé que cuesta 18 libras para ingresar acá, pero aparentemente está cerrada, no sé por qué. Así que bueno, me quedé con las ganas, tendré que volver. Pero bueno, les voy a contar un poco. Shakespeare nació en 1564 y se cree que nació en esta casa. En esta casa realmente vivieron sus padres y estuvo viviendo acá sus primeros años. No se sabe si realmente nació acá o no, pero sí se sabe que sus primeros años lo pasó en este hogar, hermoso hogar. Miren lo que es el diseño. Vean ahí cómo clavan como los tornillos, digamos, de madera también. Miren los detalles. 1596. Puede ser 1596 con 9 años. Ya es un pub. How much do you think? 5,000? I'm just gonna have a look what they have. Is that one? Yeah, 60,000. 60,000 per year. So per month, 5. Pues, ay. Adiviné que esto salía 5.000 por mes. Lo quiero, por favor, es mi sueño. Bueno chicos, ya recorrimos un montón, estuvimos caminando como 6-7 horas mínimo por todo Stratford-upon-Avon y también paramos para tomar un café y ya nos sentamos un ratito. Ahora vinimos al mismo teatro donde estábamos antes, bueno, el parque donde estaba el teatro, y estaban dando Romeo y Julieta los chicos, así que bueno, vimos justo el final para cuando ellos morían. For whom not table Juliet found, to remove that siege of grief.
ya en media hora sale el tren, así que nos volvemos a Birmingham y vamos a ir a comer algo. Pero bueno, espero que les haya gustado. Como vieron, en 6-7 horas, en un día recorrimos casi todo. Es verdad que no entramos a el lugar donde nació Shakespeare, que es Shakespeare Birthplace, porque bueno, estaba cerrado. La verdad es que ese sí lo quería pagar, pero estaba cerrado. Y también la New House, que es la nueva casa donde Shakespeare vivió después. Pero sí fuimos a la iglesia, nos subimos a la rueda esta que da vueltas, que no sé cómo se dice en español, perdón. Caminamos por el río también. Estuvimos en la feria cuando llegamos, que fue muy linda también. Me quedé con ganas de comprar un montón de plantas. Yo le dije a Hannah que la próxima volveremos en auto y compraremos plantas, porque en Birmingham no se consiguen esas plantas tan lindas y cosas de la feria. Pero bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de suscribirse, por supuesto, darme un like, y cualquier duda o comentario que tengan sobre Inglaterra o sobre lo que sea, lo que los pueda ayudar, me lo pueden dejar en los comentarios o me pueden hablar por Instagram también. Nada, gente, les mando un beso enorme y nos vemos la próxima. Chao, chao.